Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acompáñenme y oremos todos juntitos, ¿vale? Padre de la gloria, estamos agradecidos contigo porque has sido bueno, muy bueno con nosotros. Has sido generoso, has sido amplio, nos has escuchado y sabemos que estás con nosotros siempre. Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Estamos seguros y tenemos esa certeza y la fe que nos ha colocado el Espíritu Santo de que el Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, está esta tarde aquí con nosotros y en medio de nosotros. Te damos gracias, amado Espíritu Santo. Este momento, Señor, te rogamos que tú lo dirijas. Señor, nosotros menguemos para que tú, Señor, seas glorificado. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces esta es la lección número 3, ¿no? Lección número 3. Recordemos que esto no es la verdad no es un mensaje, un sermón, algo del domingo. Son lecciones de enseñanza, pero que tienen un propósito grande, que es aprender a cómo nosotros vivir por el Espíritu. Es lo mismo que aprender. Estamos aprendiendo. El Señor nos está preparando para que nosotros operemos en el poder del reino de Dios, que operemos en el poder del Espíritu Santo de Dios, que ya es tiempo de ver la manifestación del poder y del reino de Dios aquí con nosotros y aquí en la tierra y aquí en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra misma casa y en todo lugar. Así que vamos a disponer el corazón, escuchemos bien lo que el Señor nos dice hoy y sigamos aprendiendo, sigamos tomando las notas, sigamos escribiendo en el diario que tenemos y comencemos. No sin antes repetirles que esto tenemos que practicarlo, hay que practicarlo, porque si no se queda en letra muerta. Yo les aseguré y les aseguro y yo sé que si lo ponemos en práctica todas estas cosas que aprendemos, vamos a ver cosas realmente grandiosas. El Espíritu Santo se mueve cuando hay un corazón dispuesto, con toda certeza. Él aviva y activa el poder que el Señor Jesucristo nos dio por el Espíritu Santo. Este es un buen comienzo. Y yo le digo, no menosprecien. Yo no quiero menospreciar un comienzo pequeño para una obra grande. Y así comenzamos. Si comenzáramos desde arriba, realmente no estaríamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿no? Que empecemos. Si vamos a caminar en el poder y vamos a operar en el poder del reino de Dios, entonces debemos comenzar así poco a poco. Les doy gracias por estar atentos y sigamos abriendo el corazón. También quiero saludar a los que nos están viendo, los que nos están escuchando y qué bueno, ojalá que nos animemos más y otras personas también escuchen y vean cuando estamos transmitiendo ahí fuera de ustedes, ¿no? Que invitaran a otras personas. Bueno, el título de esta lección en el día de hoy es ampliando los fundamentos. Vamos a ampliar realmente de lo que hemos hablado aquí, de lo que hemos hablado en estos cursos. Vamos a seguir ampliando y cada vez que nosotros estemos al frente, lo que el Señor nos vaya colocando, entonces va sumándose a lo que el Señor nos viene dando. Tal vez algunos de ustedes ya sepan muchas de estas cosas de los fundamentos, sepan porque
ya llevan un tiempo en el cristianismo y entonces quiero decirles que estos mensajes tienen dos propósitos. El Señor me ha colocado, son dos propósitos. El primer propósito es para aquellos los que ya conocen, los que ya entienden las cosas, los que ya han vivido un tiempo con el Señor y conocen al Señor y conocen muchos fundamentos, amplíen esto, lo amplíen y entendamos todo mejor, porque ahí me cuento yo también y yo he aprendido bastante. Uno piensa que sabe muchas cosas, pero nunca aprenderá todo, eso sí es cierto. Es el primer propósito, para que los que estén amplíen los fundamentos, se expandan, para que puedan enseñar. ¿Me escuchan bien? Para que puedan enseñar a otros. El segundo propósito es que para las personas que vienen nuevas, las personas que van a llegar nuevas, que están ya seleccionadas, están ya elegidas, tendrán, y que cuando ellos comiencen a conocer al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, ellos de una vez comiencen a operar en los fundamentos de Dios, en el poder de Dios y a operar en el poder del reino de Dios. Qué bueno fuera que desde el comienzo las personas empezaran a profetizar, que desde el comienzo las personas tuvieran palabra de conocimiento, que tuvieran los dones del Espíritu Santo, los dones de sanidad, los dones de hacer milagros, desde el puro comienzo. Y esto yo creo que es lo que el Señor está haciendo aquí con nosotros. Entonces esos son los dos propósitos que tenemos con estos cursos. Ahora, nosotros vamos paso a paso, vamos a ir paso a paso, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria. Así que el aprendizaje para operar, para vivir por el Espíritu, para vivir en lo sobrenatural, diferente a lo que estamos viviendo, o mejor, excelente lo que estamos viviendo, lo vamos a hacer paso a paso. El Señor nos va a llevar paso a paso, pero hay que entenderlo. Por eso yo les he pedido a ustedes que en estos 8 días, en medio pues, de los cursos, estudien las lecciones, practiquen. Y vamos a ver los resultados. Abran la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10. Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10. Dice así, Génesis 3, 8, dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Escuchemos bien. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, Adán y Eva, está refiriendo a Adán y Eva, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Entonces, y dice en el 9, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé que no comieras? Fíjense bien. Nosotros fuimos creados, el ser humano fue creado para estar con Dios, fue creado para charlar con Él, fue creado para verlo, para oírlo, para oír su voz, para pasear con Él, para hacer todas las actividades con Él, para disfrutar de su presencia. El ser humano fue creado para vivir, convivir con Dios Todopoderoso. Pero el pecado separa al hombre de Dios. El pecado separó al primer hombre
la primera mujer lo separaron de Dios. El pecado sigue haciendo la misma obra en las personas sin Dios, que no conocen al Señor. El que no oye la voz de Dios, mire, escuchen, ellos oyeron la voz del Señor, pero el que no oye la voz de Dios es porque tiene miedo y se esconde, porque esa persona en su mente, en su raciocinio, piensa que si se presenta ante Dios, entonces lo va a ver al desnudo, lo va a ver por dentro, le va a ver sus pensamientos, le va a ver sus intenciones y la maldad que haya hecho. Por eso la gente no quiere oír la voz de Dios, o no puede oír y no puede verlo, porque tiene miedo. Es un sentimiento que paraliza al ser humano, lo frena para escuchar a Dios. Es que el diablo le había dicho antes, cuando el diablo tentó o engañó a Adán y Eva, le había dicho en el versículo, Génesis capítulo 3, versículo 5, lo había engañado. El diablo le dijo al hombre, dijo, ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos? Primero le dice Satanás, le dice a Eva, le dice, mire, coma de este huerto, de lo que le había prohibido, el Señor le había prohibido a la mujer. Y ella vio y escuchó a Satanás, escuchó otra voz diferente. Entonces cuando el hombre empieza, ya no escucha a Dios, sino escucha voces extrañas, voces por fuera de las de Dios, las de la gente, las del mundo y las del diablo. Entonces, el diablo le había hecho, Satanás le había hecho al hombre, no coman. ¿Quién dijo eso? Porque ella le dijo, es que no podemos comer de ese fruto. Y entabló una conversación. Hoy día mucha gente sabe más las cosas del diablo, de las noticias, lo que habla del mundo, sabe más de eso que la palabra de Dios. Si acaso lee la palabra de Dios, la lee por 5 o 10 minuticos, pero se queda frente a un televisor escuchando noticias malas o viendo tantas cosas mucho más tiempo. Hay gente, también desafortunadamente, hay gente que llega a una iglesia también cristiana y sigue viviendo en ese engaño. Y mire cuál es el engaño. Dice, sino que sabe Dios que el día que comieran de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. A veces nosotros nos jactamos y decimos, es que lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que nos ha dado Dios es lo bueno, nosotros sabemos qué es lo bueno. La otra gente está haciendo lo malo. Estamos siendo engañados, viviendo, conociendo entre el bien y el mal. Nosotros vivimos por la palabra de Dios. Amén. No sabemos. Algún cristiano puede decir, lo que yo estoy haciendo está bien, bien hecho, pero otro cristiano le dice, no Señor, lo que usted está haciendo está mal. Entonces no vivimos ni por lo que haya en nuestra mente, nuestros pensamientos que no salen de la palabra de Dios, o viviendo pensando que las otras personas están haciendo lo peor. Entonces nos estamos separando. Ese es el engaño terrible, de pensar que nosotros estamos haciendo el bien y los demás están haciendo mal. Nosotros vivimos por lo que Dios dice, ¿cierto? Y por lo que Dios nos dice que vivamos. A ver, la Biblia en el Antiguo Testamento dice que, y en el Nuevo Testamento dice que nadie ha visto a Dios. Y anteriormente
se decía ya, los primeros habitantes de la tierra decían que los que fueron los del pueblo de Israel, los del pueblo hebreo, que aquel que viera a Dios moría irremisiblemente. El que ve a Dios muere, es el pensamiento. En ese momento, cuando Moisés baja del monte y ve ahí, y Dios dice, uy, escuchamos la voz de Dios y seguimos vivos. Pero era a través de Moisés, a través de una persona. Entonces, en ese tiempo, el que veía a Dios moría, alcanzaba a seguir viviendo por la gloria inmensa de Dios. Así que, escuchemos bien, el que quiera ver a Dios, porque aquí estamos aprendiendo a ver a Dios, que estamos aprendiendo a escuchar a Dios. O sea que el que quiera ver a Dios, ¿qué tiene que hacer? Morir. Morir. Tenemos que morir para poder ver a Dios. Tenemos que ir a la cruz, a morir con Cristo. Allí morimos y dejamos una vida, morimos a una vida independiente de Dios y vamos a la cruz con Cristo. Y allí con Cristo morimos y somos sepultados y con Cristo resucitamos también en esta vida, resucitamos con Él y ahí sí podremos escuchar la voz del Señor, la voz de Dios a través de Jesucristo. Porque dijimos la vez pasada que el Señor le ha dado a conocer al Padre. Quien ve a Cristo Jesús está viendo a Dios. Así le dijo el Señor Jesús a Felipe: tanto tiempo hace que estás conmigo y me preguntas que quieres conocer a Dios. Tú me estás viendo a mí. El que me ve a mí, ve a Dios. Entonces es lo que estamos aprendiendo. Debemos aprender a ver y a oír al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer y seguiremos así. Ok. Ahora, el Señor Jesucristo se manifiesta a aquellos que le buscan. A los que le buscan, Él se manifiesta a Él. Miremos Juan capítulo 14, 21. A los que le buscan, a los que le obedecen y a los que lo aman. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos, miremos bien, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Nosotros podemos saber muchas cosas del Señor, podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero se nos ha manifestado el Señor, verdaderamente hemos tenido un encuentro cara a cara con Él, hemos percibido su presencia, hemos sentido en el Espíritu que Él está con nosotros verdaderamente. Él dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos. Entonces vuelvo a repetir, el Señor Jesucristo se manifiesta, aquel que le busca, el que guarda y tiene sus mandamientos y el que le ama. Y el primer y más grande mandamiento que cubre todos los demás es el mandamiento del amor. Dice, el que me ama. Y el mandamiento del amor que lo enseñó Dios Padre y el Señor Jesucristo lo transmitió, que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es el principal mandamiento de todos, el mandamiento del amor. Con todo el corazón, no este corazón aquí, el corazón de carne, sino el corazón del Espíritu, el mismo Espíritu que hay en nosotros, con toda el alma,
que une, el alma une al cuerpo con el espíritu y con toda su mente. Miren lo importante aquí que es la mente. La mente. La mente, que es donde se fraguan tantos pensamientos y donde está la inteligencia y el razonamiento, está en la mente. Entonces, la mente es muy buena amiga cuando está sujeta, cuando obedece, cuando ha sido regenerada. La mente, el alma, cuando ha sido renovada. Y esto es lo que hace Dios cuando nosotros conocemos a Él, renovar nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro intelecto, para que nosotros empecemos a pensar como Él. Pero la mente, como rebelde, que no está regenerada, es una enemiga terrible y se entroniza. Entonces, para poder escuchar la voz de Dios, lo primero que tenemos que hacer es destronar a la mente. Porque cuando la mente, cuando el alma se afianza, cuando la mente está en el trono y es la que manda, el espíritu se oprime, se debilita y el cuerpo es el que sufre. Lo hemos entendido, ¿cierto? Cuando no nos guiamos por el espíritu, cuando no andamos en el poder de Dios, cuando no asumimos lo que Él nos dio, porque Dios nos dio el poder, Dios nos dio la autoridad sobre todas las cosas, dice así la palabra. Cuando no operamos en el poder del reino, el alma se entroniza y el cuerpo es el que sufre todas las cosas. La mente sufre entonces problemas mentales, la depresión, la tristeza, la amargura, todas esas cosas. Y con la amargura, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el egoísmo, el odio, todo esto se somatiza, es decir, el cuerpo lo toma. Y ahí empiezan y comienzan las enfermedades. Entonces es bueno que nosotros aprendamos y vivamos en el poder de Dios y vivamos por el Espíritu y aprendamos a conocer bien profundamente lo que el Señor nos ha dado y operemos en Él. Otra vez vuelvo a repetir, aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su Señor, como su Reino, y son gobernados por Él y su voluntad, estos deben aprender. Han recibido, primero han recibido el poder, si han sido llenos del Espíritu Santo, han recibido el poder y la autoridad. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice así, Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿cierto? Entonces tenemos el poder, pero utilizamos el poder, utilizamos la autoridad, y vivimos en los dones, en la demostración de los dones del Espíritu Santo. Esto es lo que el Señor en estos tiempos nos está impulsando a hacer. Entonces, destronar la mente para entronizar el espíritu. La mente, cuando no está sujeta al Espíritu Santo, en las personas que no conocen a Cristo Jesús, que no son guiadas por el Espíritu Santo, que no son dirigidas por Él, que no viven por la palabra de Él, que no viven en la fe, entonces estas personas obran en el conocimiento del bien y del mal. Y la mente opera con el raciocinio, ¿sí? Y con la mente es el humanismo que opera en el conocimiento del bien y del mal. Entonces piensa todas las cosas contrarias, aunque puede ser que sean cristianos, pero si está operando por el alma y no ha entronizado, no ha destronado al alma y no ha colocado el espíritu en el trono donde debe
estar superior al alma, entonces empieza a razonar todas las cosas. El racionalismo o raciocinio humano, el hombre se cree Dios, apartado de Dios, él se cree Dios, es el hombre intelectual, el hombre que es exitoso en las cosas del mundo, pero que no puede, no entiende las cosas del Espíritu, no puede entenderlas, porque dice así la palabra, ya la vamos a ver, que todo se debe discernir por el Espíritu. Ahora, en la mente, cuando opera así el hombre utiliza la sabiduría humana, entonces empieza a tener conocimiento de las cosas exteriores, conocimiento de las cosas del mundo, y de pronto el intelectual, aquel que sabe tantas cosas y sabe muchísimas cosas, y de pronto tiene éxito aquí en el mundo, pero no utiliza, no le da la gloria a Dios y desecha, ha destronado al Espíritu, no obedece la palabra de Dios y no quiere, más es porque no puede. El racionalismo menosprecia entonces lo espiritual, no quiere saber las cosas del Espíritu. Por eso hay veces que vamos a hablar del Señor, aquellas personas pues, que tienen una posición alta, que tienen mando, que tienen dinero, no quieren, pero es que tampoco pueden, porque tienen muerto el Espíritu de Dios, tienen un espíritu del mundo. Recuerden que el espíritu del mundo, ¿cierto? Es un espíritu cobarde, de temor. Estas personas, aunque pueden tener muchas cosas de esas, pero viven oprimidas, muchas veces le tienen miedo a la muerte tremendamente. Y muchos piensan ahí, a veces miran a ver cómo dejan de pensar, yo tengo tantas cosas, ¿qué tal que me dé alguna cosa? ¿Qué tal que me muera? La misma conciencia que lo lleva a eso. Y es cierto. Mientras que el espiritual, mientras que la persona que ha entronizado al Espíritu y vive por el Espíritu, es una persona que tiene inteligencia y tiene sabiduría espiritual que es superior a cualquier sabiduría humana. El Señor humilla a aquellos que se creen sabios y dice, lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte del mundo. Él ha escogido las personas que el mundo desecha para humillarlos. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, miremos ahí bien y ojalá que ustedes lean este capítulo, el capítulo 2 de 1 Corintios es muy revelador y fortalece el espíritu. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Fíjense bien, nosotros tenemos el espíritu que proviene de Dios, que es el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que nos ha dado, lo que nosotros tenemos. Para eso tenemos el espíritu. Pero también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, en eso opera el mundo, sabiduría humana, todo eso el Señor lo ha hecho vano, la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Que nosotros debemos, para poder vivir en el poder y operar en el poder de Dios, y operar en lo sobrenatural, y operar en las señales, en los prodigios, en las sanidades, nosotros debemos tener entronizado a nuestro espíritu, sujeto al Espíritu de Dios, o guiado por el Espíritu Santo. Porque lo que nosotros recibimos, es decir, el espíritu del mundo salió de nosotros, y salió esto,
para que el Espíritu Santo viniera a vivir en nosotros y ser guiados por el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña y nosotros acomodamos todo lo espiritual, lo podemos nosotros discernir. Y si podemos, el siguiente que dice en el 14, pero el hombre natural, fíjense que hay el hombre natural, dice, ¿cuál es el hombre natural? El hombre natural es aquel que nació de mujer, que nació en el reino de las tinieblas, pero que no ha sido regenerado, que no ha conocido a Cristo Jesús y que hace su propia voluntad. Es el hombre natural, que no conoce a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir, se han de aprender por el Espíritu. Es un Espíritu nuevo que nos ha dado el Señor. Entonces nosotros con el Espíritu nuevo, siendo nuevas criaturas, podemos entender todas las cosas que el Espíritu Santo nos enseña. Solamente tenemos que ir a leer la palabra y el Espíritu Santo nos va revelando. Y el Espíritu Santo nos está diciendo qué es lo que Dios nos ha dado, cuál es el poder que nos ha dado, cuál es el poder de nuestra palabra, cuál es el poder de la palabra de Dios en nuestra boca, cuál es el poder que nosotros tenemos contra el mal. Esto, cuando lo entendemos así, le damos lugar al Espíritu. Eso quiere decir que no le demos lugar a las cosas del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, de las cosas de afuera. Ya veremos que todo, de una vez les adelanto algo en una lección posterior, que todo lo que tú necesitas, escúchame, todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito, cuando tenemos una carencia de alguna cosa, sea de dinero, sea de salud, sea de sabiduría, sea de inteligencia, lo que sea de conocer algo, sea de salud, ¿qué es lo que hacemos nosotros a veces cuando estamos viviendo el conocimiento del bien y del mal? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Dónde buscamos las cosas? ¿Dónde buscamos la salud? ¿Dónde buscamos el dinero? ¿Dónde buscamos nosotros la paz? ¿Dónde buscamos la tranquilidad? ¿Dónde buscamos el conocimiento? Afuera. Nosotros vamos afuera, vamos al mundo, vamos a las personas, vamos a Google, vamos al médico, vamos a los bancos, afuera. Escuche bien, todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que anhelamos, está dentro de nosotros, dentro de nosotros. No lo busquemos afuera, y esto lo voy a repetir otra vez. No busquemos las cosas de afuera. El día que necesitemos de un médico, el día que necesitemos hacer algo, vaya primeramente a Dios. Busque primeramente, es que no es claramente, busque primeramente el reino de Dios, su justicia. Esto es lo que buscan la gente de afuera, pero ustedes van a tener más y mucho más de eso. Eso lo van a tener. Lo que busca la gente de afuera, dinero, salud, paz, tranquilidad, amistad. Todo eso nosotros lo podemos tener en supremacía, pero busque primeramente el reino de Dios y busque el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía qué es lo que hemos de hacer. Pero busquemos primero dentro de nosotros, ¿sí? Pero solamente cuando hayamos destronado a la mente, cuando hayamos destronado esos pensamientos que son apartados de Dios, pensando que porque nosotros estamos aprendiendo la Biblia o porque nosotros vamos a una congregación, entonces ya estamos tranquilos, no hay ningún problema. Muchos están engañados, muchos.
nos podemos ver, si no entendemos estas cosas, podemos ser engañados. Busca primeramente el reino de Dios, pero nosotros racionalizamos las cosas, miramos las cosas, buscamos afuera, y ahí pues nos van a suplir algunas cosas, ¿cierto? Los de afuera nos puede suplir, pero eso no nos da crecimiento, y eso nos va menguando tal vez, y nos va separando de las cosas de Dios, y nos vamos acercando más al mundo. El espiritual es guiado por el Espíritu Santo, es enseñado por el Espíritu Santo. El espiritual vive dentro del reino de Dios, es guiado, obedece la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice en su palabra lo hemos de cumplir. Cuando nosotros tenemos el Espíritu entronizado, es decir, le damos relevancia y operamos por el Espíritu, nos dejamos conducir por el Espíritu, escuche bien. Entonces ahí sí, no conocemos esto en teoría, porque nosotros podemos decir, sí, yo soy ungido, soy un hombre ungido, a mí el Señor me dio esto, yo tengo poder, yo tengo autoridad, yo tengo y soy poderoso y soy victorioso. Todos, ¿cuántos son victoriosos aquí? Todos somos victoriosos. De palabra, sí, de palabra. Pero operamos. Pablo le decía, yo voy a ir a ver a esos que dicen, que hablan y que tanto que dicen y que enseñan a ellos, yo voy a ir allá a ver cuál es el poder que ellos tienen. Porque ellos menospreciaban al apóstol Pablo. Hablaban, tenían mucha elocuencia. Vivían, eran por las cosas materiales, vivían por las cosas externas. Entonces Pablo le dice, yo quiero ver a ver dónde está el poder, porque cuando yo fui donde ustedes, yo no fui con excelencia de palabra de humana sabiduría, sino que yo fui con demostración del Espíritu y con poder de Dios. Esa debe ser nuestra forma de vida. Debemos operar en el poder sobrenatural de Dios. Así nos mandó Él, no nos mandó Él, vayan, ustedes van a poner la mano sobre los enfermos, obedezcan, vayan y prediquen el reino de Dios, prediquen a Cristo crucificado. Eso dijo Pablo, yo me propuse ir a donde ustedes, y fui con temor y temblor. ¿Sí? Claro, da temor, es cierto, pero a muchos más después del miedo y del temor de ir a hablar al Señor Jesucristo. Prefieren estarse calladitos, encerraditos. Pero Pablo dijo, yo fui con temor y temblor, pero me propuse a predicarle a ustedes a Cristo y a Él crucificado, y a Cristo y a Él resucitado. Y yo fui y llené todo de aquí hasta la Patagonia, lo he llenado todo por el poder de Dios. No yo, sino Cristo en mí. Hemos hablado varias veces de eso, pero hoy estamos enseñando también a las personas que han de llegar, a las personas nuevas. Si las personas nuevas que lleguen empiezan a operar desde el comienzo, no solamente por el discipulado, porque lo que estamos haciendo no es un discipulado, hay que hacer el discipulado y enseñar el discipulado. Allí enseñamos las cosas del reino, es el discipulado del reino. Pero que llegue uno nuevo y empiece a escuchar estas cosas, conjuntamente con el discipulado, empiece a tener este entrenamiento, van a ser cristianos poderosísimos, que vienen con la mente virgen, anhelante y hambriento de escuchar la palabra, de saber que hay un Dios todopoderoso, de saber que hay un Dios que los ama, de saber que pueden ser algo realmente en la vida valiosos. Ya nos toca dejar de ser cristianos. Voy a decirles más adelante cuál es el gran número de personas que hay en las iglesias. Ya les digo más adelante. Pero es esto que les estoy diciendo. Tenemos que tener ese propósito y enseñarlo. Enséñalo. El Señor nos enseñó y nos dijo, enséñele todas las cosas que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días. Ustedes no están solos. El espiritual
hace las cosas que el Señor Jesucristo hizo. Dice, el Hijo de Dios, dijo él, y nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? El Hijo de Dios hace las cosas que ve hacer al Padre. Estamos aprendiendo a ver y lo vamos a seguir aprendiendo. Va a llegar el momento en que vamos a aprender cómo ver al Señor Jesucristo haciendo milagros. No lo vamos a hacer nosotros, pero sí lo va a hacer a través de nosotros, como si lo hiciéramos nosotros. El Hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. El Hijo de Dios hace lo que ve hacer al Padre. Y el Hijo de Dios o la hija de Dios dice lo que el Padre le dice que diga, ¿sí o no? Entonces, estamos comenzando. Hemos pasado a una etapa nueva. Vimos un discipulado. Los que no lo han visto entran al discipulado, pero se complementa con esto, porque es vivir en el poder de lo que en el discipulado hemos aprendido. ¿Sí? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y yo lo digo, que si practicamos esto juntos, ustedes y yo, si practicamos y no menospreciamos las cosas, y si nosotros no sabemos las cosas, no crean que lo sabemos todo. Yo estoy aprendiendo. Yo también estoy practicando, porque quiero ver la gloria, pero no la quiero ver solamente a través de mí, que además quienes les corresponde es a los santos, son los que más van a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, ahora, pero hay que aclarar algunas cosas. Voy a aclararles algunas cosas y sobre todo muchas cosas que nos van a hacer entender y de pronto nos pueden sincronizar también, que hay unos requisitos. Si queremos ver la gloria de Dios y queremos manifestar el poder del reino de Dios y queremos oír la voz de Dios y queremos verlo a Él cara a cara y queremos volver al origen de charlar con Él, caminar con Él, hablar con Él, comer con Él, dormir con Él e ir a hacer las cosas con Él. Si queremos hacer eso, que es lo que Dios quiere y lo que Dios nos ha colocado, y así fue que nos creó a nosotros inicialmente, como lo acabamos de ver. Si queremos hacer eso, debemos cumplir. Las personas deben cumplir unos requisitos. Y esto para que, de una vez aclarado, para que después no haya frustración. Es que el pastor me enseñó que sí, que podemos tener el poder, y entonces si yo repito esto y yo repito, y yo tengo poder y yo tengo la autoridad, y la victoria de Cristo es mi victoria y todo esto, y repetimos eso como loros, eso no vale, no sirve. Hay que cumplir unos requisitos para poder operar en el reino sobrenatural y ver la gloria de Dios en milagros, en sanidades, en conversiones, en cosas grandes, que nuestra vida realmente tenga valor delante de Dios. Que diga el Señor, este es mi hijo, esta es mi hija amada, que me obedece. El Señor se manifiesta en aquellos que le obedecen. Dice, el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen también, y a los que no aman sinceramente, porque hay gente que llega por otros propósitos, con otras intenciones, pero es de amar primeramente a Cristo por encima de todas las cosas. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo. Eso es el amor. El amor es el que mueve. La fe obra por el amor, por la compasión. El Señor veía a la gente, tenía compasión de ella y iba y hacía los milagros.
Cuando tenemos la compasión y el amor de Dios, podemos ir a hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Y el Espíritu Santo nos conduce. Entonces, hay unos requisitos, otra vez vuelvo y repito, que se deben cumplir para que no digamos, no, que... Y después entonces le echamos la culpa a Dios, de pronto, que mire que la palabra dice esto, pero no se me da, que por qué a mí, por qué me pasan estas cosas. Muchas preguntas, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué yo me enfermo? ¿Por qué esto? Todas estas cosas. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Pero mire, Dios sí escucha nuestras oraciones. Y Dios sí responde nuestras oraciones. Es cierto, porque la palabra de Dios es veraz. Él no es mentiroso. Él no es falso. Él no miente. No es hombre que se arrepienta, hombre que mienta. Amén. Dice, primer requisito que voy a debe cumplir el siguiente requisito. La persona, primer requisito, la persona debe creer primeramente, requisito para oír y operar el poder de Dios. Escuche bien. Debe creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, el Altísimo es el Padre, su Hijo el Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios, y el Espíritu Santo, que es la persona que opera en nosotros, en este mundo. Debes creer primero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque hay religiones que creen solamente en Dios y que no creen en Cristo Jesús, en fin, vamos a hablar de eso. Pero este requisito, debe creer en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Segundo requisito, debe nacer de nuevo. Usted debe nacer de nuevo. Y usted nace de nuevo después de que reconoce que usted ha vivido independiente de Dios, haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Debe nacer de nuevo, pero debe reconocer que usted ha sido independiente de Dios, que aunque cree en Dios, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero sigue haciendo su propia voluntad y sigue viviendo según las intenciones de sus deseos, sus pasiones. Tercero, usted debe querer cambiar esa condición de independencia y de hacer su propia voluntad. Debe tenerlo en su corazón, quererlo, anhelarlo, desearlo. Debe querer cambiar su vida de esa condición de independencia. La Biblia llama a eso arrepentimiento. Debe tener un arrepentimiento sincero. Es decir, debe saber, ser sincero y reconocer, sí Señor, yo creo en Dios, pero hago mi voluntad. Soy orgulloso, soy egoísta, soy pretencioso, quiero ser el mejor de todo, quiero cambiar eso. Me arrepiento de eso cuando es sincero y quiero hacer tu voluntad. Cuarto, usted debe creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra y dio su vida, murió en una cruz, pagando todas las maldades suyas, pagando por sus pecados y todo lo que había hecho cuando era independiente, pagando todo eso. Que Cristo Jesús vino a pagar eso, para que usted ya no lo pague. Él cancela todas sus deudas con Dios. Cristo Jesús en la cruz. Debe creer eso de corazón. Cuando usted cree eso de corazón y lo hace sinceramente, usted ha dado el gran paso de su vida.
Cristo es el Hijo de Dios que lo reemplazó a usted allí en el castigo que usted merecía. Debe creer. Y el Espíritu Santo, cuando usted cree eso, entonces el Espíritu Santo empieza a hacer cosas grandes con usted. Ya ha empezado, porque el que pone ese deseo, ese arrepentimiento, es el mismo Dios que va a elegir a usted. Es el mismo Dios que lo ha llamado. Pero como Él nos dio libertad, entonces yo tengo libertad, usted tiene libertad de decir sí, acepto, creo en eso, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo esto, Señor. Puede decir eso. Pero si no lo hace sinceramente, no hay nada. Mucha gente es así, que cree un poco de cosas, pero lo dice de boca para afuera. El Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero sigue mandamientos de hombre y no sigue mis mandamientos. Entonces tiene que ser sincero, tiene que ser sincero. Usted debe creer y debe estar seguro que el Señor le perdonó cuando usted ha creído eso, cuando ha creído en Cristo eso, que el Señor le perdonó y que todos sus pecados fueron lavados, limpiados por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz. Quinto o sexto, usted debe creer que las Escrituras contienen la palabra de Dios y que usted se guía por las Escrituras, por la palabra. Así va usted a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo comienza entonces esa obra sobrenatural en usted y le hace entender, el Espíritu Santo entonces le hace entender que Dios es su Padre. Ya usted creía en Dios allá, un Dios lejano, un Dios todopoderoso, sí, pero que estaba allá y cree. Pero ahora el Espíritu Santo lo hace más cercano a usted. Ahora el Espíritu Santo le hace entender a usted que Dios es su Padre, que lo ama, que lo guarda, que lo protege, que le provee. El Espíritu Santo entonces le va a hacer entender a usted que Cristo viene a morar dentro de usted, que viene a vivir dentro de usted, que usted se convierte en el templo de Dios, en el templo del Espíritu Santo, y Jesucristo viene a vivir con su Espíritu, se une a su Espíritu, porque usted ha sido cambiado, tiene un espíritu nuevo para aceptar. Eso es lo que hace el Señor, le cambia la forma de vivir, le cambia el espíritu, le cambia el corazón, y entonces viene el Espíritu Santo y se une. Usted ahora con Dios son uno solo, ya no es usted y Dios, ahora es Dios en usted y usted en Dios. Y por eso ha empezado a ver la obra sobrenatural de Dios. ¿Entiende esto? ¿Entendemos esto? ¿Lo entendemos? ¿Lo interiorizamos? ¿Lo guardamos dentro? ¿Obramos en eso? Y empezamos a vivir como el Señor Jesucristo. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Entonces ya nosotros, mire, eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Usted comienza a vivir ese primer amor. Es algo que usted ni se lo imaginaba. Y usted empieza a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, porque ahí sí empieza, el Señor le abre los ojos, le abre los oídos, y empezamos a ver cosas que antes no podíamos, porque no se podía, porque éramos naturales. No se puede, pero ahora empezamos a ver y a oír cosas sobrenaturales. Y oímos lo que hace, lo que dice Dios, y lo que hace Dios con otras personas. Lo que Él hace con otras personas puede hacer con nosotros.
cosas sobrenaturales, pero hay que meterse con Dios. Porque si estamos con el mundo y estamos con Dios, no sirve de nada. En el mundo estamos, es cierto, y en el mundo vivimos, pero no somos del mundo ni participamos de las cosas. Somos ejemplo y somos luz del mundo. La gente tiene que ver cosas nuevas, cosas diferentes a lo que ellos viven. No les va a gustar mucho, sobre todo a nuestros amigos, no les va a gustar mucho que nos hayamos convertido a Cristo, y entonces cambiamos nuestra forma de ver las cosas y ahora las vemos diferente, pero no podemos apartarnos del mundo, que en el mundo vivimos, pero allá somos ejemplo de eso, allá hablamos las cosas de Dios, no nos contaminamos con las costumbres, con las palabras, con la vida del mundo. Eso ya quedó atrás, ya nos sacó Dios de esa condición y nos trasladó a su reino. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, eso es lo que Cristo hizo con nosotros en la cruz, y eso es lo que quiere Dios nuestro Padre. Ahora ya no nos domina ni nos gobierna el mundo, ni las cosas que dice la televisión, ni las cosas que dice la gente, ni las cosas que dicen los políticos, ni las cosas que dicen los que venden las cosas. Ya no nos guían. Nosotros tenemos ya la capacidad y la autoridad para decir esto no me gusta. Todo lo que a la gente le gusta a mí no tiene que gustarme. Ahora soy guiado por el Espíritu Santo. Y ahora me gozo, me alegro de hacer la voluntad de Dios. Me alegro y le doy gracias a Dios para que Dios haga su voluntad en mí, porque la voluntad de Dios en mí es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para mí es de amor. Sus pensamientos son de bien, son de paz. Eso, que no se nos olvide eso. Y entonces empezaremos, ya el Señor nos va a ir llevando de poder en poder y de gloria en gloria, nos empieza a enseñar como estamos aprendiendo aquí. Muchas cosas las estamos aprendiendo ahora porque estamos viviendo un poquito quietos, ¿cierto? Un poquito quieto. Ahora vivimos una vida nueva y vuelvo a repetir, todo esto es necesario volverlo a revivir si es que lo hemos aprendido, si es que lo hemos interiorizado, si es que vivimos así. ¿Cómo estamos viviendo nosotros la vida en Cristo Jesús? ¿Mitad y mitad o por entero? Pero eso es lo que el Señor nos está conduciendo a hacer. Para mí, el vivir es Cristo Jesús. Que todo lo que para mí era bueno, que todo lo que para mí, como dice Pablo, todo lo que era ganancia, todo lo que a mí me significaba cosas buenas en el mundo, todo lo he dejado para ganar el amor de Cristo y para conocerlo a Él. Porque hay mucha gente que está dentro de un templo o iglesia o congregación y no conocen a Dios, ¿verdad? Pablo dijo así, la tristeza, dijo Pablo, la tristeza que muchos de ustedes no conocen a Dios. Para finalizar, lo que les decía, en las congregaciones hay una serie de personas, hay cristianos buenos, ¿cierto? En las congregaciones hay gente buena, hay gente amorosa, gente preciosa, son cristianos buenos, gente buena, pero Dios no quiere tanto eso. Dios quiere buenos cristianos. Una cosa es ser un cristiano bueno y otra cosa es ser un buen cristiano. Y el buen cristiano es el que obedece al Señor, y el buen cristiano es el que representa a Dios, el que va en el nombre del Señor Jesucristo y vaya a conocer el nombre de Cristo Jesús.
Un buen cristiano es el que usa el poder. Un buen cristiano es el que representa el nombre de Cristo Jesús. Y va en su nombre y va y hace lo que Él le manda hacer. El que va y impone las manos, el que sana, el que libera, el que cuida, el que protege, el que enseña. Ese es un buen cristiano, que es productivo, no que es consumidor. Los cristianos buenos, sí Señor, han recibido la salvación, tienen la salvación eterna, todo bueno. Pero entonces dejan pasar aquí en la tierra, pasan y pasan y pasan los días y pasan y no ven nada. Es peligroso eso, hasta que un día alguien viene y los embauca y se los lleva. Entonces, ¿qué se necesita? Y hay una cosa que es cierta y es real. Entre los cristianos, en las iglesias, hay gente que no ha sido bautizada con el poder del Espíritu Santo. Hay gente que no habla en lenguas. De pronto, al creer en Cristo Jesús, tienen el Espíritu Santo dentro, pero no han sido bautizados con poder. Hay muchos que no hablan en lenguas, pero muchísimo más de, podríamos decir, casi las 3/4 partes, mucho más de cristianos en la iglesia no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, ni hablan en lengua. Y el hablar en lengua es el principio de la activación de todos los otros dones. Esto es lo común y corriente. Hay personas que están engañadas, hay otros que van por otras causas. Pero entonces debemos, escuchen, si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, sin el bautismo del Espíritu Santo no hay poder, porque se recibe el poder es en el bautismo del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis ahí, me seréis testigos en el poder, andaréis en lo sobrenatural. Pero hay que pedirlo, buscarlo. ¿Qué dijo el Señor a toda esta gente cuando lo reunió? Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, está hablando allí cuando él estuvo allí en esta fiesta, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, entonces recibe. Es que hay gente que no vive apasionada por Cristo, sino solamente de pronto vive y su ídolo es el pastor, y su ídolo es aquella congregación, y su ídolo es aquella canción, y su ídolo es otra cosa. Y van a las iglesias, van a las congregaciones con otras intenciones, engañados. Y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga, ¿a dónde? A Cristo Jesús, y beba. Y el que cree en mí, ¿y cuántos creemos? Mucho, pero hay que ir, hay que buscarlo a Él. ¿Y dónde lo va a buscar? Que lo busca, lo encontrará. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. ¿Vieron? Esto dijo el Señor refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Dice así. Así que, si no, el que no hable en lengua, el que no haya sido bautizado por el poder del Espíritu Santo, que lo busque, que lo anhele, que golpee, porque el que busca encuentra, dice así la palabra del Señor, y la palabra de Dios no miente. Si lo busca, lo encontrará. Si lo pide, se te dará. El que busca, encuentra. El que pide, se le dará. Y al que golpea, se le abrirán las puertas del reino de Dios. Amén. Amén. Hay que buscar, hay que buscar. Sí, en cualquier momento pida. Usted puede estar en su casa. Usted puede ser sincero cuando el Señor ve su corazón. Señor, yo no he sido bautizado en el poder y yo quiero colaborar en el reino de Dios, el avance del reino de Dios. Hay poquitos hoy día en el reino de Dios. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles. Los tiempos
tiempos postreros, como dice la Escritura. Y eso lo vemos, sí, lo vemos, lo estamos viendo. Estamos viendo que las cosas, dice que el amor de muchos últimamente se ha enfriado. Lo estamos viendo. El amor de muchos en los últimos tiempos se enfriará. Hay mucha gente que ha enfriado su amor por Cristo. Estamos viendo. Pero por eso el Señor está llamando, porque el Señor no deja de trabajar, ni el reino de Dios no deja de avanzar, el reino de Dios avanza, pero se necesitan personas. El Señor es capaz y lo puede hacer, y lo hizo así con pocas personas, con 2 o 3 o 4 personas que sean sinceras. Pero se necesitan más, mucho más. Hay gente en el barrio, hay gente en la ciudad, hay gente en la nación que todavía no conoce, saben de Dios, pero no han entrado al reino de Dios. ¿Ven? Así que, hermanos, pónganse en pie, por favor. Cierren los ojitos. Y yo quiero decirles, esto que estamos haciendo no es fortuito. Esto que estamos haciendo no son ilusiones, no son etapas, no es algo que el Señor nos haya colocado de moda en este tiempo. El Señor lo está haciendo no solamente aquí, Él está moviendo su iglesia, está conduciendo a su iglesia aquí al remanente. Pero escuche bien, el remanente siempre guarda un remanente, pero que nosotros no seamos el remanente del remanente. Pero Él está buscando a su gente de corazón que tenga hambre y sed de Él primeramente, de Dios, que lo ame. Y está buscando gente que anhela, que desea y tiene sed del poder de Dios para ir a colaborar en su reino. Y tú estás en eso. Que el Espíritu Santo coloque ahorita en este momento el deseo, el anhelo por la gente perdida. El anhelo, el deseo de conocer a Dios, de escuchar su voz, de verlo a Él obrando y verlo a Él que Él obra a través de usted. Y los que si no tienen el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pídalo, busque manera, desea. Dile, Señor, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo con poder y con autoridad, porque yo quiero, porque yo soy partícipe de tu reino y quiero ver a fulano, a este, a aquello, quiero verlos libres, yo quiero ir a hablar con poder, de nuevo a mí. Dios no me dio espíritu de cobardía, ni me dio espíritu de miedo, ni de temor, sino que Él me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para ir a representarte. Y yo sé, y quiero seguir aprendiendo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.